Uno de los conceptos fundamentales del materialismo político, que es la doctrina que en este canal se ejercita y se expone ante el público, es el concepto de vida política. Este concepto de vida política ha estado totalmente presente en un montón de grandes teóricos de la filosofía política, empezando, entre otros, por Platón, Aristóteles o Maquiavelo. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vida política y en qué se diferencia de la mera política? Vamos a explicarlo en este vídeo. En su obra Política, escrita en el siglo IV a.C., Aristóteles define la política como la forma de convencer al pueblo para asegurar la estabilidad recurrente o eutaxia, buen orden, del Estado, o koinonia politiké, es decir, comunidad política en griego. De esta manera, la estabilidad recurrente del Estado será, para Aristóteles, el núcleo explicativo y fundamento incluso moral del campo del análisis de la filosofía política. En nombre de esta estabilidad recurrente o eutaxia, como él la llamó, se generó el concepto de razón de Estado, empleado por primera vez por el filósofo y diplomático florentino Nicolás Maquiavelo, en su clásica obra El Príncipe del año 1513. La manera en que Maquiavelo define la razón de Estado, además de permitir entender en qué consiste la cuestión de la estabilidad recurrente de la sociedad política, nos permite distinguir el momento prehistórico del momento histórico en que surge la vida política, tomando en consideración que Maquiavelo no conoció los posteriores desarrollos de la antropología y la historia en el estudio del surgimiento de la vida política. ¿En qué términos Maquiavelo define lo que es la vida política? O mejor dicho, ¿qué entiende él por vida política, aunque no utilizar esta expresión? Cito a Maquiavelo, cito El Príncipe, su obra clásica. En el principio del mundo, cuando los pobladores eran contados, vivían dispersos como animales. Después, al multiplicarse las generaciones y a fin de defenderse mejor, buscaron entre ellos al más robusto y esforzado, a quien le hicieron jefe y le obedecieron. De aquí provino el conocimiento de lo bueno y lo honesto, como así también la distinción de lo malo y lo depravado. Observaban que si uno dañaba a su benefactor, aparecían el aborrecimiento y la compasión entre los hombres, reprochaban a los ingratos y honraban a los agradecidos, y aun pensando en que ellos mismos podían recibir idénticas injurias, le obligaron a dar leyes y a ordenar el castigo a quien las quebrantara. De esta forma se tuvo la noción de justicia. Después, en caso de elegir príncipe, no buscaron al más vigoroso, sino al más prudente y justo. Posteriormente surge otra de las importantes obras de Maquiavelo, llamada Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, escritos en 1517, 4 años después del Príncipe, acerca de este historiador de la República Romana llamado Tito Livio, que vivió entre el año 59 y el 17 a.C. Es preciso tener en cuenta la aplicación de las ideas propias del tiempo histórico que conoció Maquiavelo en la República de Florencia, es decir, entre 1515 y 1553. Debido a lo cual, perfila más el concepto de razón de Estado como algo que debe tener en cuenta todo ciudadano activo de la sociedad política para asegurar la estabilidad recurrente de la misma. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, Maquiavelo expone lo que es la vida política de esta manera, e incluso al nivel de lo que es la participación de los sujetos, de las personas en la polis, en el Estado. ¿Cómo lo hace? Cito a Maquiavelo en esta obra. Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad. De la idea de razón de Estado de Maquiavelo se deduce el término peyorativo de maquiavélico, y anuncia la producción de la escuela del maquiavelismo, lo que da lugar luego al realismo político o realpolitik, según el cual la política se desliga formalmente ya de la ética y de la moral con las que chocan, y se asocia a los intereses prácticos y las acciones concretas, prácticamente sin atender a la filosofía política más que en lo referente a lo ya dicho por Maquiavelo y similares, tanto antes como después de él. Así, la política tendrá que ver con el ejercicio del poder como prudencia que asegure la estabilidad y la recurrencia del Estado. En dicha prudencia política, los medios del ejercicio del poder para asegurar la estabilidad y la recurrencia del Estado pueden ser legales, ilegales y alegales.
pueden ser ética y moralmente irreprochables o reprochables. En la línea de Maquiavelo se encuentran también el escritor español Baltasar Gracián y el teólogo jesuita del Sacro Imperio Romano Germánico, Hermann Busenbaum. La conclusión de estas máximas la resumió el emperador francés Napoleón Bonaparte, cuando en la última página de su copia personal del Príncipe de Maquiavelo escribió lo siguiente: el fin justifica los medios. Ahora bien, como la verdad de toda acción política se mide realmente por sus resultados y no por la voluntad de los que la ejercitan, la prudencia política en tanto que técnica y arte al mismo tiempo no ha de llevarnos a pensar que lo que comúnmente se entiende como maquiavélico, en un sentido peyorativo, es decir, el cálculo frío, las medidas depravadas y despreciables a nivel ético y moral, etc., es decir, el comportamiento político tomado como despiadado, prácticamente de cuadro psicológico psicópatas, todo ello no asegura en absoluto que se consiga el fin esperado. Incluso el comportamiento políticamente despiadado puede ser contraproducente. Más bien habría que decir, por tanto, que frente a Napoleón el fin no justifica los medios, sino que, y la diferencia es importante, los medios determinan el fin. Por ello, la prudencia política ha de saber escoger los medios que serán utilizados para un determinado fin que se pretenda lograr, porque si se han utilizado sabiamente, determinarán la consecución del fin perseguido, aun cuando siempre dicho fin varíe en proporciones diversas respecto de la idea original. De hecho, estas tesis son a grandes rasgos las defendidas por un verdadero hombre de Estado, Federico II el Grande, rey de Prusia desde 1740 hasta su muerte en 1786, y fueron consignadas en su obra Anti-Maquiavelo o Refutación del Príncipe de Maquiavelo, escrita en 1740, el año en que empezó a reinar, y en la que critica capítulo a capítulo la obra del florentino. Realmente Federico II el Grande no asume una posición totalmente contraria y hostil a las enseñanzas de Maquiavelo, pero debido a su ejercicio prudencial del poder, dentro de la forma de gobierno conocida históricamente como despotismo ilustrado, sí añade cuestiones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de realizar toda acción política, pues, entre otras cosas, este rey colocó a Prusia entre las grandes potencias de Europa, lo que posibilitó que en poco menos de un siglo fuese el Estado que unificó a Alemania en 1871. Que el prusiano no era un ingenuo, que no niega las enseñanzas del florentino, es decir, de Maquiavelo, aunque las matiza, y que el equilibrio entre uno y otro se da en el ejercicio de la prudencia política, da cuenta la siguiente cita del capítulo 17 de la clemencia y la severidad, y si vale más ser amado que temido. Stalin mismo, uno de los mayores y más importantes hombres de Estado de la historia, aseguraba que era más importante que te temiesen a que te amasen. Sin embargo, Federico II el Grande de Prusia, uno de los más importantes jefes de Estado del siglo XVIII, no está en la misma dirección que Stalin. ¿Qué es lo que afirma frente a Maquiavelo y frente a Stalin Federico II el Grande de Prusia? Y que, por cierto, asumía gente, otro jefe de Estado importante del siglo XX como Juan Domingo Perón. Atención, esto. Cito a Federico II el Grande de Prusia. A esto dice Maquiavelo que el príncipe debe antes hacerse temer que amar de sus súbditos, porque los hombres todos son ingratos, inconstantes, etc. Este es uno de sus argumentos más capciosos. Yo no niego que haya ingratos en el mundo, ni que el temor sea en ocasiones un agente poderoso, pero sí digo que el rey cuya política se apoya en este solo móvil reina en un pueblo de esclavos, y no debe esperar acciones grandes y generosas de sus súbditos, porque todo lo que se hace por temor lleva impreso un carácter de timidez y de bajeza. Por el contrario, el príncipe que sabe hacerse amar de su pueblo reina verdaderamente en los corazones, y ejemplos hay en la historia de grandes y heroicos hechos nacidos del amor y la felicidad. Como vemos, la idea de vida política aquí tiene una relación muy importante con un concepto muy manejado desde la politología, que es la razón de Estado. ¿Qué podemos definir por razón de Estado? La razón de Estado de cara a la consecución de la estabilidad recurrente de la sociedad política, que actúa prudentemente haciendo uso de los medios determinados para el buen fin que supone dicha estabilidad y dicha recurrencia, sería la verdad fundamental de toda acción política, la cual es un producto de la vida política, y su administración correcta es lo que asegura que dicha vida política continúe existiendo. Antes del surgimiento de los primeros estados, hará unos 5000 años en el creciente fértil, en los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, con Sumeria, Ur, Mesopotamia y el antiguo Egipto,
La vida prepolítica se desarrollaba sin sedentarización, salvo cuando se produjo la transición mesolítica entre el Paleolítico y el Neolítico. También cuando poco a poco, durante la Edad de los Metales, surge la escritura y las distintas sociedades humanas se organizan a través de leyes escritas que les permiten determinar la constitución de la jerarquía de clases de la sociedad, la propiedad, la división del trabajo y las relaciones con otras sociedades. La racionalidad ligada a las operaciones de tipo quirúrgico, consistentes en juntar y separar cuerpos una y otra vez hasta producir cultura, que no es otra cosa que naturaleza humanizada a partir de la naturaleza cuya comprensión solo es posible a partir de la vida política, y esta es una definición de racionalidad que expone Gustavo Bueno en su Materialismo filosófico. En algún momento la volveremos a retomar en otro vídeo de esta serie, de esta lista de reproducción sobre fundamentos de la política, es lo que nos diferencia del resto de seres vivos y particularmente de los animales. Las instituciones antropológicas producidas durante la prehistoria permitieron, cuando alcanzaron un cierto grado de complejidad, conformar la vida política a los estados que, en expresión de Marx, humanizarían el estado de naturaleza anterior. Toda concepción racional del mundo y de la realidad es producto de dicha vida política, y la política como acción es imposible en sociedades humanas naturales. Por todo ello, la política como acción permite reorganizar y transformar la vida política, pero aquella no es posible sin esta. En resumen, sin vida política no puede haber acción política, y no puede haber acción política sin vida política. Esto no es un argumento circular, esto es un cierre circularista en el sentido de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno de la razón politológica, la cual no es una ciencia como las ciencias naturales o las formales, pero sí es una disciplina del conocimiento racional siempre que sea enfocada, como hacemos en este canal, desde el materialismo político. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.